Bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Ronnister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Grand Truck Simulator 2. Hemos decidido traer a la vida de nuevo este grandioso juego, uno de los mejores simuladores que hay para celular, para móvil o como ustedes le llamen, ¿no? Pero también uno de los más olvidados. Bueno, para este video lo que hicimos es traer un truco para que sigas ganando dinero en el pleno 2023. Este me lo anduvieron pidiendo por los por los comentarios de varios videos, así que vamos a traerlo de nuevo. Bueno, lo primero que hay que hacer es pues escoger un viaje el que ustedes quieran, el que les deje más dinero o menos, el que ustedes gusten, ¿no? Pero lo que van a hacer es, bueno, primero que nada les comento, voy a dividir este video en dos secciones. Son dos trucos diferentes, pero juntos pueden trabajar de una manera perfecta, ¿no? Bueno, vamos a ver el mapa, más o menos cómo está el rollo. Yo estoy aquí y tengo que ir a recoger hasta Buenos Aires. De ahí de Buenos Aires tengo que ir a entregar hasta Santiago. Por lo que el primer truco que vamos a hacer, les voy a mostrar prácticamente de Rosario a Buenos Aires, les voy a poder mostrar todo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es con la grúa ir recortando distancias, es decir, en el mapa, como pueden ver, les voy a mostrárselos desde aquí. Miren, yo ya estoy aquí. Voy a encender el camión y voy a salir a la vía principal para que se inicie el camino de más o menos por donde hay que ir. Vamos hacia afuera. Bueno, vamos a esperar a que haga los cambios, ¿no? Este camino no es muy rápido, pero cargado es como, dicen, como una mula, ¿no? No es muy rápido, pero nada lo detiene. Ya estamos por aquí. Y vamos a iniciar el GPS. Vamos a cambiar a la cámara interna. Y en el GPS vamos a decirle que nos lleve a nuestro destino. Como podemos ver, son 162 kilómetros hasta allá abajo. Por lo que yo puedo pedirle a grúa y decirle, ¿sabes qué? Llévame a Rosario o a la estación de servicio más cercana. En este caso, Rosario es la gasolinera es la estación más cercana. Si la pido me va a acercar hasta allá. Pero voy a irme hacia allá abajo y les voy a mostrar más o menos por dónde hay que pedir la grúa para que les convenga a ustedes que los acerque. Como pueden ver, ya estoy a esta distancia de llegar a Buenos Aires. Más o menos calculen en cuánto está. Bueno, no calculen, no, porque aquí lo que voy a hacer es mostrarles en el GPS, ¿no? Para entregar me quedan 60 kilómetros. Yo veo que para llegar a la gasolinera más cercana son 42 y son 59 al taller más cercano. Por lo tanto, a mí me conviene más pedirlo al taller. Por lo tanto, vamos a solicitar la grúa. En este caso, ustedes deben de considerar si les conviene o no pedir la grúa, ya que la grúa tarda en promedio en 80 segundos en recogerte y llevarle. Por lo tanto, más o menos calcúlenle cuánto tiempo se van a tardar en llegar en punto a punto. Por lo tanto, si no es necesario, pues no lo hagan, ¿no? Ahora sí, vamos a llegar allá y allá les voy a mostrar qué es lo que hay que hacer. Ya he recogido mi carga, por lo que lo que hay que hacer a continuación. Ah, miren, allá está el logo del juego, no lo había visto, ¿eh? Bueno, lo que hay que hacer a continuación es, en este caso, puedes buscar una orilla del mapa, ¿no? A donde usted decidió entregar una orilla donde se acaba el mapa. En este caso estamos en el puerto, por lo tanto es más fácil. Es irse a tirar al voladero. Después de esto, los va a teletransportar hacia su oficina de ustedes. Por lo tanto, ustedes podrían aplicar perfectamente este truco desde aquí en Buenos Aires para que los acerque hasta acá y pues se ahorren todo este tramo de recorrido y ya solo tengan que manejar hasta acá, ¿no? Hasta Santiago. O cuando ustedes vayan hasta Valparaíso y tengan que entregar hasta Buenos Aires o allá en Rosario, pues se tiran al voladero y van a aparecer nuevamente en su oficina, ¿no? Más fácil. Pero desventaja de este juego, yo se los recomiendo más que lo hagan con este tipo de cargas que no son trailers. Bueno, no llevan remolque ustedes, ya que con el remolque algunas veces funciona y otras no. Se los voy a decir por qué. Ya que cuando aparece el camión, pues aparece con la carga desconectada y algunas veces esta está volcada. Por lo tanto ya no va a ser posible conectarla y van a tener que cancelar el viaje. Por eso yo les recomiendo más que lo hagan con esta. Miren, a continuación vamos a hacer esto. Vamos a irnos a tirar al voladero para que vean que sí vamos a aparecer en nuestro destino. Pero antes de continuar, bueno, en el camino en lo que llegamos ya, ¿no? Pues recuerden darle like al video para que el algoritmo de YouTube nos favorezca y nos siga recomendando cada vez a más personas. Y así logremos que esta comunidad crezca cada vez más y más. También dense una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales las encontrarán en la descripción del video. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y la página morada para hacer directos. Dense una vuelta por ahí para que también sigamos creciendo en esos lugares. Bien, aquí está el camión volando y a continuación vamos a aparecer en nuestro destino.
Miren, aparecimos bien, no hubo bronca, pero les comento, si su carga aparece por acá tirada, pues fue por eso, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Como pueden ver, ya logramos recortar bastante recorrido, por lo tanto así sus viajes podrán ser más rápidos y ustedes podrán ganar dinero cada vez con mayor velocidad. Ahora sí, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye.